Ya regresamos en Cadena Nacional y vamos a continuar la conversación de esta noche tomando contacto con el presidente del Colegio de Periodistas, porque queremos hablar respecto a la legislación de los medios de comunicación vigente en nuestro país. Por lo mismo se suma entonces Danilo Ahumada, que como decíamos es el presidente del Colegio de Periodistas, y ahí lo ven en pantalla. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido a Cadena Nacional. Hola Victoria, ¿cómo estás? Saludos desde Valparaíso, aquí estoy. Ah, mira, Así que, desde la sí, ciudad de Valparaíso, de directamente. la ciudad de Valparaíso, claro. Maravilloso. ¿Estás en el Cerro Playa Ancha, me soplan por ahí? No, ¿No? pero cerca, pero cerca. Ah, bueno, lo digo porque tú además haces clase ahí en esa universidad, por En eso... la UNA, claro, sí. Pero de Valparaíso un saludo fraterno, con mucho frío, pero aquí Sí, bueno, somos dispuesto medio a vecinos. Yo conversar. vivo en Concón, en todo caso. Viajo a Santiago Ah, permanentemente estamos por en el la misma programa, pero región. resido allá. Así que lo del frío además lo entiendo, pero acá en Santiago también está bastante helado. Bueno, y en Sí. realidad este invierno ha caído fuerte en toda la zona, sobre todo centro-norte, hacia el sur del país ha hecho sentir el frío. Estaba heladito. Harto frío, pero aquí estamos, con harto tema además, Sí, pues hay en la muchos última temas, semana. hay mucho tema para conversar, como bien decías tú, y por lo mismo queremos partir entablando esta conversación hablando en términos bien generales respecto a cómo está actualmente no solamente la situación de los medios de comunicación, sino que además la legislación al respecto. ¿Qué podemos decir en términos amplios respecto a la legislación vigente sobre los medios de comunicación? Bueno, primero decir que en Chile efectivamente hay un problema de regulación, que hemos tenido falta de regulación y también falta de incentivos concretos al desarrollo de medios de comunicación y apostar a un periodismo más pluralista en este caso. Y eso se ha debido que en el último tiempo, como yo señalaba, no han habido materias o iniciativas jurídicas que avancen a descomprimir un poco el sistema de medios chileno, que está altamente concentrado. Sí. En la mano de muy poco en el fondo, y la idea es que se ha estado instalando en el debate, y por lo menos nosotros como Colegio de Periodistas los hemos señalado, que hay que abrir un poco la cancha efectivamente para poder garantizar ciertas cuotas mínimas de pluralidad en los medios de comunicación, Sí. sobre todo en la televisión, por ejemplo, que son espacios públicos, el espectro radioeléctrico es un espacio público, y que obviamente necesitamos abrir, como yo señalaba, esta cancha para incorporar a nuevos actores y actrices al sistema, al ecosistema medial chileno. Bueno, y además, porque además también nosotros instalamos este tema contigo, porque queremos conversarlo y conocer un poco la trastienda y compartirlo además también con nuestro público, es precisamente por las distintas propuestas que han surgido, particularmente hay una que ha hecho más ruido, que es la del candidato Daniel Jadue a la presidencia, respecto a los medios de comunicación y también respecto a la legislación. Ahí vemos, de hecho, un titular que da cuenta de aquello. Daniel Jadue plantea revisar concesiones de medios de comunicación, una información que además también vamos a estar conversando y abordando un poco más en profundidad. Pero antes de pasar a eso contigo, quiero preguntarte además también respecto a de qué forma está establecida actualmente la ley de medios en Chile, y comparándolo no solamente con lo que sucede acá, sino que además también con la experiencia internacional. ¿Cuáles son los pros y los contras de la actual legislación que tenemos en nuestro país? Ya, bueno, en primer lugar existe efectivamente el tema de las concesiones. Las concesiones en Chile están reguladas y por lo tanto al cumplir un tiempo uno las puede revisar como cualquier tipo de concesión, como la concesión de una carretera o de otro tipo de espacios que sean del bien común en el fondo, que sean del Estado. Y por lo tanto las concesiones tienen su estructura jurídica. Y Ya, por otro pero lado... te voy a hacer un alto ahí nomás, Sí. solamente para aclarar inmediatamente el concepto y también para que quede claro a la gente de su casa. ¿Cuáles son las concesiones, cómo las podemos explicar? ¿Es para cualquier tipo de medio? ¿Los medios digitales también están incluidos o para los medios tradicionales? No, hoy día estamos hablando del espectro radioeléctrico y nos referimos directamente a los canales de televisión y a la radio en este caso. Perfecto, Que ocupan televisión abierta en todo caso. Televisión abierta, Porque nosotros exacto. aquí por cable, por eso manejamos esa información. Pero... No hay marco regulatorio, claro, no hay marco regulatorio establecido en estas concesiones para los canales de cable. Estamos hablando del aire, que es un espacio público, y por lo tanto ahí entran los canales de televisión y obviamente entran las radios. Y en ese mundo existen marcos regulatorios que son las concesiones, y aparecen en este caso una figura que es el Consejo Nacional de Televisión,
que ha estado un poco en el cuestionamiento en el último tiempo, porque es un consejo, primero, formado por el mundo político, digámoslo así, para poder comprenderlo. Aquí hay como un goteo político de cómo se conforma y, bueno, a nuestro juicio creemos que efectivamente una de las cosas que hay que revisar es precisamente la conformación del Consejo Nacional de Televisión, cómo se conforma. De hecho, hace poco levantaron una sanción hacia la red por la entrevista al comandante Ramiro, que de hecho terminó con el Estado chileno hoy día en un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por coartar la libertad de expresión en este caso, y después por este pronunciamiento que hacen, recuerden, las Fuerzas Armadas después de la parodia que hace la red. Entonces aquí hoy día hay un juicio en la Corte Interamericana, se han presentado la semana pasada, se presentaron los antecedentes por parte del Estado chileno y también por parte de los abogados de la red, precisamente para abordar este tema. Entonces, lo que hemos nosotros planteado, que efectivamente el Consejo Nacional de Televisión debe tener una estructura distinta, debe tener, nosotros en algún minuto también planteamos con el directorio de TVN, un espacio, un canal público, entre comillas, que podríamos tener diferencias de cómo se constituye el canal, pero ahí también nosotros hicimos propuestas en algún minuto, la incorporación, por ejemplo, de premios nacionales de periodismo, la participación de los trabajadores con derecho a voz y a voto, y un poco el tema de constituir espacios más democráticos en la toma de decisiones. Creemos que tiene que ser uno de los elementos clave, cómo concebimos hoy día este sistema de medios en el proceso constituyente y lo que viene. Bueno, y ahí, a propósito además también de lo que mencionas tú, y tenemos la imagen de Televisión Nacional de Chile, canal estatal, pero su directorio, ¿quién lo compone? ¿Personas de qué espectro político? ¿Son de personas del gobierno de turno o es un poco más amplio el rango de ese directorio? Sí, podría decir que sí, que no, porque por ejemplo el tema es los nombres son ratificados por el Senado y el Senado tiene una composición, una estructura política, por ejemplo, muy distinta a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, solo tiene el Frente Amplio, por ejemplo, en el Senado solo tiene un senador en el fondo. Entonces, la representación queda suscrita a dos grandes sectores políticos en Chile, que en el fondo es la derecha y lo que fue la exconcertación, que de alguna manera se representa a través de esta composición que tiene hoy día el directorio de TVN. Ahora, por eso que nosotros planteábamos, para que exista efectivamente un sistema de medios públicos, necesitamos avanzar a repensar el rol de TVN y además la composición, su gobernanza, que creemos que también es importante. Y más aún entendiendo, porque claro, acá tú decías, bueno, por ejemplo, mencionabas recién, hay una representatividad de parte del Congreso, pero si es que lo llevamos a lo que ha sido el debate constitucional y a quienes fueron electos, ahí también hay un grupo importante, un sector mayoritario, la lista del pueblo, los pueblos originarios, además que también se ven representados en esta otra instancia, que es distinta a lo que estamos conversando, pero de todas formas ahí también podría haber espacio de representatividad por parte del directorio de Televisión Nacional, ya que estamos hablando del canal de todos los chilenos. Tal cual, yo creo que este cambio desde el 18 de octubre nos tiene que hacer cambiar también la forma de estructurar las comunicaciones y por lo tanto tenemos que dar un paso ahí y los espacios tienen que ser espacios democráticos de participación. Porque esto es importante porque se traduce, el directorio de TVN se traduce en la línea editorial del medio de comunicación. Se traduce, por ejemplo, cuando uno lo puede ver en los programas de carácter más político, cómo se componen, por ejemplo, los panelistas, es una clara muestra de cómo se conforma ese directorio, como tú lo decías. No están presentes, por ejemplo, los pueblos originarios, otros sectores políticos también que no están en esta lógica y que quedan desplazados de alguna manera del debate. Ahora, yo llevaría esto que un espacio democrático de un medio de comunicación necesita no solamente tener al mundo político presente, sino que también a otros actores y actrices que están desde los movimientos sociales, desde los territorios. Además, reconocemos que además TVN es absolutamente centralista en sus contenidos, en sus miradas, entonces es muy complejo porque cuando uno mira la realidad de las regiones es absolutamente desproporcionado en el fondo cuando quedan desplazados contenidos, cuando quedan desplazados territorios. Por eso que también del 18 de octubre también fue un llamado de atención a los medios de comunicación tradicionales y que fue una de las demandas también que se instaló en la calle precisamente con esto, apaga la tele o la tele miente, porque los distintos territorios del país no se sentían representados a través de lo que plantean y las líneas editoriales de los medios de comunicación que, vuelvo a insistir, utilizan un espacio radioeléctrico que es un espectro radioeléctrico que es público, que es de todos los chilenos. Entonces, legítimamente, la ciudadanía tiene el derecho a opinar
y plantear cuando los contenidos no les parecen acorde o sencillamente no representan sus intereses, que los medios de comunicación tienen un rol social, tienen que instalar de alguna manera o representar nuestros sentimientos o lo que estamos desarrollando en cada uno de los territorios. Bueno, y yo ahí quería preguntarte respecto a lo que pasa acá. Se habla mucho del duopolio, particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de la prensa escrita, lo que pasa con estos dos grandes conglomerados, que además tampoco son tan disímiles entre sí en la manera de enfocar sus líneas editoriales, como puede ser Copesa y el Mercurio. También se habla de un oligopolio dentro de la estructura de los sistemas de medios de comunicación cuando lo ampliamos un poco más y nos vamos, por ejemplo, a canales de televisión abierta o nos vamos a radios, y por lo mismo este fenómeno al cual nosotros como chilenos quizás estamos ya tan acostumbrados de parte de los medios de comunicación, sucede también afuera. Sucede en otros países con los que nos gusta compararnos o hacia donde nosotros estamos aspirando para hacer un buen periodismo y donde se garantiza además también independencia y además pluralidad en los contenidos. Uy, es una pregunta difícil porque Chile es como una excepción de alguna manera, no digo que sea el único país, no hay el único país del mundo. Primero que tiene esta concentración que como tú lo señalabas, hoy día ya no existe ni siquiera el duopolio, porque antes estaba Copesa y estaba el Mercurio, y hoy día todos sabemos que se cierra la cuarta, también la tercera hoy día ya no llega a todo el país, por lo tanto hoy día, no sé, yo salgo en Valparaíso al kiosco de diario y veo el Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso y la Estrella, que son del mismo consorcio en este caso. Entonces, ahí efectivamente hay una falta de pluralidad, porque lo que uno busca con un sistema pluralista es que la ciudadanía pueda escoger, pueda tomar decisiones, que quiero comprar este diario u otro. Y aquí hay algo muy importante, porque se ha planteado mucho en el debate en el último tiempo, el tema del financiamiento del Estado hacia medios de comunicación. Y hay que recordar que el Estado, a través del avisaje estatal, entrega grandes cantidades de recursos. Sí, pues. Y la mayoría de los recursos están concentrados precisamente en estos medios de comunicación. Solo un datito por acá que me había preparado antes, como para el 10%, por ejemplo, de la publicidad está destinada de los gastos del Estado, que por ejemplo el año 2019 alcanzaron cerca de los 12.000 millones de pesos. Estamos hablando de cifras importantes. Sí, pues. Y que estos recursos, la mayoría llega a través de avisaje estatal, financiamiento, recursos que son de todo y toda la chilena, llegan directamente a estos medios de comunicación. Más allá que se plantee que se respete esta idea de que un porcentaje importante de este avisaje estatal llegue a medios regionales, pero en la práctica uno no ve la emergencia de medios regionales. Cada vez son menos, cada vez más despidos, etcétera. Entonces ahí hay un primer problema que hace como que empecemos a identificar elementos propios que tiene nuestro sistema medial chileno. Ese, por ejemplo, el tema también, como lo señalábamos, de quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Hoy día hay muchos países que están discutiendo el tema de la propiedad cruzada. Y finalmente, cuando hablamos de experiencias internacionales, está lleno de experiencias internacionales que tienen sistemas de medios públicos, tienen sistemas de gobernanza distintos y que uno puede ver desde distintos tipos de países, la BBC de Londres o en las distintas iniciativas que se han impulsado a partir de los procesos constitucionales en Latinoamérica, como en el caso de Uruguay, en el caso de Ecuador, que han levantado leyes de medios, leyes orgánicas de comunicación, y que han permitido hacer este análisis, por lo menos debatir qué tan prudente es que un banquero sea un dueño de un medio de comunicación. Claro, pues. Entonces, esas preguntas hay que instalarlas en el debate. De todas maneras, y yo te quiero preguntar sobre eso, pero además también quiero compartir contigo una gráfica. Esto lo elabora Investigación de Medios de la Universidad de Alberto Hurtado, y ahí se da cuenta en el año 2015, parte de su investigación, hacia dónde iban destinados parte de los presupuestos que mencionabas tú, se hacen de manera estatal, y a cuáles tipos de medios de comunicación se le entregan con fines publicitarios. Ahí está, por ejemplo, lo que vemos en este recuadro amarillo de manera bien llamativa, es la cifra que se le entrega al Mercurio, al holding completo, que es más de 1.500 millones de pesos. Se diga ahí Copesa también con una concentración importante de 376 millones y un poco más. Y ahí pasamos, por ejemplo, a la radio, particularmente Bio Bio, la radio. También en el caso de Televisión Nacional no deja de ser llamativo, y aquí esto me llama la atención en lo personal porque es bastante menor a los medios que mencionábamos recién, pese a ser el canal del Estado, o y ahí vemos también
cómo esto se va fragmentando y se va repartiendo en esta torta publicitaria. Yo quería preguntarte dos cosas de manera para comprender esto. Uno, no sé si tú manejas información por qué el mercurio concentra tanto avisaje publicitario de parte del Estado. Y segundo, ¿quién regula todo esto? ¿Quién decide dónde se invierte parte de esos dineros con fines publicitarios cuando estamos hablando de dinero estatales? Sí, es interesante esos datos, y ahí agregar solo que, por ejemplo, en un estudio de CIPER en el 2018 señalaba que Mercurio más todas sus filiales a nivel nacional habían recibido el 22% de ese total. Cuando tú dices 1.000 millones de pesos, estamos hablando del 10% del presupuesto destinado a avisaje estatal en un medio de comunicación. O sea, ahí hay otro elemento importante en el tema del avisaje estatal que es muy complejo, que se entregan a agencias de publicidad los recursos. Yeah. Por lo tanto, ahí hay otro negociado, en el fondo. Hay empresas de comunicación que reciben cifras importantes de recursos. Entonces, cuando tú preguntas quién controla esto, es precisamente en lo que nosotros hemos hecho la pregunta bastante, nos reunimos la otra vez con el ministro del Óleo, precisamente para plantearle, porque no tenemos, los registros, no hay transparencia en la entrega de los recursos. No sabemos, por ejemplo, cuánto le llega a una radio, estoy inventando, la radio Chincolco por avisaje estatal. Hay criterios que están relacionados con la masividad para que efectivamente el discurso público llegue a más personas, etcétera. Es como un criterio. Pero esto lo administra directamente la CEGECOP desde el punto de vista de los recursos, porque uno de los problemas que tiene Chile también es que no existe una institucionalidad de las comunicaciones. Entonces, está todo repartido en distintas líneas. Los fondos de medios de comunicación, que imagínense que, para hacer solamente una comparación, si el Mercurio recibe 1.000 millones de pesos en el fondo, por avisaje estatal, los fondos de medios de comunicación social, que son para apoyar a medios pequeños, son entre 2 o 3 millones de pesos al año. Y hay que postular un concurso, etcétera. Entonces, hay una desproporcionalidad de los recursos. Sí, pues. Entonces, cuando se plantea, nosotros no queremos la intervención del Estado, libertad de prensa absoluta, ejercicio libre de la profesión. Bueno, en Chile existe financiamiento estatal y lamentablemente ese financiamiento estatal está focalizado directamente en estas grandes cadenas de medios de comunicación. Y eso es lo grave, que hace que el sistema sea un sistema chato, que no avance y que no crezca también, y esos fondos no se repartan de manera equitativa, democrática, como debería ser. ¿Y cuánto puede interferir eso también en la real independencia de los medios cuando tienen un aporte estatal tan importante? ¿Es difícil quizás para el medio de comunicación ponerle ojo o mayor detalle a esta independencia en los contenidos y por lo mismo quizás fiscalizar o ir directamente a la crítica cuando las cosas no se están realizando de buena manera? Sí, yo creo que siempre es como un tema, un conflicto de interés, pero a mí me complica más que el Estado ahí en los medios de comunicación. O sea, la preocupación nuestra es cómo se distribuyen esos recursos, por supuesto, esa es la primera preocupación. Pero más complicado es cuando lo señalábamos al principio, cuando, no sé, banqueros son dueños de medios de comunicación. Porque sí, efectivamente hay conflictos de interés. El poder económico es sumamente... Eso es verdad. Cuando se mezclan esto, ¿por qué se plantea? Porque aquí hay un elemento que muchas veces uno no lo coloca en la mesa, que es el derecho a la información. Y uno necesita recibir una información que sea transparente, veraz, independiente de la línea editorial de los medios de comunicación. Eso creo que no hay debate ahí que alguno, sino que hay que respetar. Ojalá que tengamos hartas líneas editoriales, digamos así, pero que uno pueda tomar decisiones. Pero cuando hay empresas vinculadas a los medios de comunicación, es complejo, porque efectivamente ahí hay una delgada línea y ahí obviamente el conflicto de interés podría marcarse. No sé si se acuerdan de una huelga de Sodimac que no se tocaba en los medios de comunicación, porque precisamente uno de los dueños de los medios de comunicación era dueño también de este otro sector productivo, digamos. Claro. Entonces ahí se genera obviamente un conflicto de interés importante, que no está relacionado con las líneas editoriales, porque obviamente hay que defender la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa, pero sí hay que buscar marcos regulatorios más eficientes y la transparencia obviamente en los recursos, que son tan importantes para fomentar más medios de comunicación, sobre todo como hablábamos en un sistema tan concentrado como el nuestro.
Oye, y por lo mismo, y ya que me mencionas además tú también el tema de los empresarios, que es un tema importante dentro de la discusión, entendiendo además que, claro, de repente no solamente tienen el medio de comunicación, sino que tienen otro tipo de empresas vinculadas, y ahí ponías tú, por ejemplo, el caso de esta huelga, que no fue cubierta por los medios y que afectaba a los trabajadores de Sodimac. Yo quería preguntarte sobre la propuesta de Daniel Jadwe. ¿Qué mirada entonces tiene el Colegio de Periodistas ante lo que revisábamos además en este titular, revisar las concesiones de los medios de comunicación? Sí, mira, bueno, nosotros coincidimos en que Chile necesita avanzar hacia una ley de medios. Creemos que es la forma que tenemos para organizar esta institucionalidad en las comunicaciones. O sea, la ley de medios tiene como un elemento central que permite garantizar que los tres sectores podamos funcionar en un ecosistema medial sano, digamos. Sí. Y esos son los medios comunitarios, por supuesto, los medios privados y la incorporación de un sistema de medios públicos. Ahí no solamente el Colegio de Periodistas hemos levantado esta propuesta, está el Comité de Defensa de la Televisión Pública, con quien hemos trabajado, el Bloque por el Derecho a la Comunicación, que hay universidades, medios de comunicación, el mismo colegio, donde hemos levantado esta idea de que la ley de medios debería garantizar estos tres sectores. Y eso significa dotar de un sistema de medios públicos que podría reemplazar o no a TVN, pero dotarlo de una estructura distinta, con una forma distinta de gobernanza, etc. Eso es por un lado, y eso hay coincidencia, obviamente, en la instalación de la idea de avanzar hacia una ley de medios. Nosotros en el concepto general estamos también trabajando de manera muy fuerte, articulada con los constituyentes por el derecho a la comunicación. Creemos que esto no tiene sentido si es que en el debate constituyente no se garantiza el derecho a la comunicación, porque hoy día en la Constitución solo está garantizada la libertad de expresión. Claro. A nuestro juicio la libertad de expresión tiene un foco mucho más individual y el derecho a la comunicación tiene una mirada mucho más colectiva, claro. una línea además del derecho humano a la comunicación. Y lo último, para el tema de las concesiones, nosotros por lo menos creemos que las concesiones se deben revisar cuando se terminan las concesiones. Pero lo que pasa es que las concesiones en Chile pueden durar 25, 30 años, estamos hablando de esa cifra. Pero tienen que haber marcos que podrían regular de alguna manera la entrega o la renovación de esas concesiones. Por ejemplo, que no debe ser el gobierno de turno, eso es súper importante. Es que ahí quería llegar, claro. O sea, no puede ser, aquí tiene que ser una política de Estado. Sí. Y esa política de Estado tiene que, por eso que hablamos de cómo, por ejemplo, se compone el Consejo Nacional de Televisión. Porque hoy día el Consejo Nacional sí tiene conflicto de interés. Porque tiene conflicto de interés, porque es nombrado de alguna, o el director de TVN tiene conflicto de interés, porque cómo es nombrado. Pero, por ejemplo, si se estableciera, por ejemplo, en Uruguay, existe una unidad reguladora que es un organismo y tiene un consejo, y ese consejo le integra, por ejemplo, las facultades de ciencias sociales o de comunicación de las universidades, representantes, el Colegio de Periodistas, en este caso de Uruguay, organizaciones civiles, pero forman parte de este consejo que permite ir resguardando ciertos elementos básicos, porque claro. Aquí no se trata de influir en la línea editorial. Creo que eso es un concepto pero sí tiene que haber mínimo. Por ejemplo, si tú le pasas un espacio un espectro radioeléctrico que es público y un medio de comunicación fomenta, por ejemplo, el odio, la xenofobia, o hay elementos que son centrales, o por ejemplo promueve golpes de Estado, obviamente eso tiene que en algún minuto hacer una síntesis para ver cómo se analiza o no la renovación de esas licencias. Y lo otro que creo que es importante es que todos puedan acceder a postular esa licencia, porque hoy día, de hecho, veamos el espectro de la televisión chilena. Antiguamente eran las universidades que eran parte de esa, tenía la televisión. Hoy día son grandes empresas, holding internacionales que invierten en el tema de la televisión, pero tienen que haber algunos mínimos, y eso, a nuestro juicio, está relacionado con que las concesiones tienen una fecha de inicio y de término. Claro, pues. Y por lo tanto, si hay algún organismo que regule, tiene que ser un organismo, como señalaba, de carácter autónomo del gobierno de turno y con una mirada mucho más a largo plazo. Sí, totalmente, ahí autónomo del gobierno de turno que no haga ese tipo de cruces. Nos vamos a quedar con esa reflexión final, Danilo, para ir finalizando este bloque de conversación, pero queremos agradecerte por tu presencia aquí hoy día en Cadena Nacional. Muchas gracias, Victoria. Un abrazo. Un abrazo grande para ti también. Cuídate mucho. Abrígate harto, además, también para cambiar el frío. Sí. Así es. Un abrazo. Un abrazo grande. Y ese abrazo cariñoso y cálido también se lo vamos a extender a todos ustedes que nos han estado acompañando en este capítulo de Cadena Nacional. Cuídense mucho, que estén muy bien. Mañana nos encontramos a las 9 a través de la pantalla de VIX. Chao, chao.